Muy bienvenidos a una nueva demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema dbWaves. En esta ocasión demostraremos cómo calcular el aislamiento de ruido de impacto considerando transmisión indirecta o transmisión por flancos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma ISO 12354. Vamos al sector de aislamiento, elegimos nivel de ruido de impacto y transmisión por flancos. Tal como muestra este esquema, tenemos una superficie CD que corresponde a la losa o el piso que queremos analizar y aparecen denominadas con SE1 hasta SE4 las 4 paredes laterales, en este caso, que rodean a esta superficie en la sala receptora. Por lo tanto, lo que queremos es evaluar cuál es el nivel de ruido impacto que se puede obtener en esta sala receptora, considerando la transmisión de ruido estructural a través de las paredes laterales. Seleccionamos como siempre si guardamos o no el proyecto. En este caso vamos a seleccionar que no. Podemos ingresar altura de la sala receptora, ancho y largo, las dimensiones que están ahí, vamos a dejar las que están por defecto. Y luego seleccionamos la pared divisoria. Vamos a seleccionar el ejemplo 1, que era una losa con piso flotante y con cielo calculado anteriormente, que tiene un RW de 69, un LNW de 48, es un muy buen sistema desde el punto de vista de ruido impacto, y posteriormente seleccionamos las características de las paredes laterales involucradas. Voy a seleccionar, por ejemplo, la pared simple del ejemplo 2, que era una pared de hormigón, un tabique muro divisorio estándar, por ejemplo, tiene un RW de 49, un tabique de acero con recubrimiento de yeso y nuevamente la pared divisoria del ejemplo 2. Entonces están definidas las características de las 4 paredes laterales. Tenemos el sector donde, como siempre, podemos escribir una descripción más completa del proyecto y presionamos entonces calcular. El sistema se encuentra calculando y aquí tenemos los resultados. Al igual que en el caso del ruido aéreo, considerando transmisión por flanco, en el caso del ruido impacto también el sistema de dbWaves hace algo similar, en el sentido de considerar dos casos extremos: el caso en que el aislamiento de la transmisión estructural de las paredes laterales es muy bueno, o el caso en que el aislamiento a la transmisión estructural, digamos, hay una unión muy rígida y por lo tanto hay un muy mal aislamiento de la transmisión estructural. Los dos casos extremos, dependiendo de cuán rígido o elástica sea la unión de esta losa o de la sobrelosa al resto de la estructura, lo cual nos permite tener una idea de cuál es el rango en el cual se puede mover el resultado. Es por eso entonces que aparecen dos pares de curvas: la curva de nivel de impacto normalizado mínimo, que en este caso corresponde al mejor caso, porque mientras menos sea el nivel de impacto, mejor está actuando la losa, y la curva correspondiente al nivel de ruido impacto máximo, cada una con sus correspondientes curvas estándar según ISO 717. En coeficiente entonces aparece identificado acá como worst case, el peor caso, un LNW de 54, y el mejor caso un LNW, que será el nivel de ruido impacto normalizado ponderado, de 48, que era el que tenía originalmente el piso que habíamos escogido. Así que acá estamos viendo que hay 6 decibeles de diferencia dependiendo de las características de las paredes laterales y dependiendo de la transmisión estructural. En el peor de los casos entonces obtendríamos ese nivel de ruido impacto. Posteriormente la tabla contiene toda la información en banda de tercio y octava de la pared 1, la pared 2, la pared 3, la pared 4 y el piso, el nivel de impacto normalizado asociado a ese piso y finalmente el resultado de nuestra estimación para el caso de mínimo y para el caso máximo de nivel de ruido de impacto. Como siempre, podemos revisar el reporte en PDF, que nos permite guardarlo en alguna carpeta. Veamos el reporte. Entonces tenemos el reporte, la descripción de cada una de las paredes laterales que fue utilizada para este cálculo, para el simple ejemplo 1, tabique divisorio, etcétera.
las características de la losa o el piso que estábamos analizando, los valores, los coeficientes para el mejor y el peor caso, dimensiones de la sala, resultado gráfico y resultado en forma de tabla. Así de simple como siempre y de sencillo es el cálculo de, en este caso, aislamiento ruido de impacto, considerando transmisión por flanco con nuestro sistema dBwaves.